Gracias. No nos fuimos, aquí nos quedamos en el rinconcito de 12TV para tomar un café con los amigos que tienen la atención de venir a visitarnos, que tienen cosas para contarnos. Hoy es un verdadero placer. Hoy está con nosotros el doctor Mariano Guerrero. Doctor, gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Vamos a tomar un cafecito. Pues sí, señor. Es hora de café. ¿Qué recomienda la medicina? ¿Cómo hay que tomar el café? ¿O es cuestión de gustos? Eso es cuestión de gustos. El café es un alimento muy antiguo. Ajá. Y para algunas personas, sobre todo las que son hipertensas y tal, pues se les recomienda que no lo tomen. Pero es verdad que es un producto, diríamos que casi universal. Bien, lo de hipertenso no lo toque, por favor, yo voy a tomar un cafecito. Mejor no lo toquemos, lo vamos a olvidar. Sí, pero hay muchas variedades de café. Se puede tomar café, inclusive pues, quitándole algunas de las sustancias que produce. Me está cayendo simpático, doctor, con lo que A mí me gusta mucho. Doctor Mariano Guerrero, Sí. Doctor en medicina. Sí, soy licenciado y doctor. Hice la tesis doctoral hace muchos años, en el año 90 me parece, en la Facultad de Medicina de Valencia. Nacido en Granada. Granada. Hijo adoptivo de Alicante. Bueno, adoptivo, eso es un título que te da la autoridad que a mí me ha dado. Pero bueno, vivo en Alicante, me siento a gusto, aquí se han criado mis hijos y realmente vine porque fui médico del Hospital General de Alicante. Yo soy alergólogo clínico y bueno, vine aquí hace ya muchos años, diríamos que casi en el siglo pasado. Y tengo entendido también que el doctor Mariano Guerrero se ha especializado, corríjame si estoy mal informado, en gestión sanitaria. Sí, bueno, yo decidí hace ya muchos años, 30, de dejar la parte clínica, que fue la razón por la que yo hice medicina. Pero bueno, las circunstancias de la vida a veces le llevan a uno a algunos lugares que no están programados, pero en los que uno se siente a gusto. Y la verdad es que sí, en este momento puedo decir que llevo 30 años dedicado al mundo de la gestión sanitaria, fundamentalmente en el área hospitalaria, y he tenido la enorme fortuna pues, de poder participar en la gestión en estos últimos 30 años, por lo que ha significado el cambio en el sistema sanitario español en estos últimos 30 años, en 5 comunidades autónomas, lo cual también ha sido un problema porque ha habido que desplazarse y vivir en otros sitios, sin perder prácticamente nunca el vínculo con la ciudad de Alicante, porque aquí siempre ha vivido mi familia. Y gestionando hospitales que hay que gestionarlos, sí, importantes. Sí, hemos tenido esa suerte y a veces pues ese es el problema, porque claro, dirigir hospitales muy grandes pues generan grandes problemas. Claro. Pero bueno, yo creo que ha sido una suerte y un privilegio que evidentemente yo siempre agradezco a las personas que decidieron que yo fuera director de esos hospitales, desde la propia ciudad sanitaria, el Hospital Clínico de Murcia, la Risaca, o el Hospital Ramón y Cajal de Madrid, o la ciudad sanitaria de Palma de Mallorca, Sororeta, o aquí, en esta ciudad, pues mi querido el Hospital San Juan. Estamos hablando de palabras mayores. Bueno, estoy hablando de hospitales con muy buenos profesionales, hospitales muy queridos por la ciudadanía, y que aportan un valor extraordinario a esa seguridad que tenemos los ciudadanos en España cuando vivimos en un sector, en un país que tiene un sistema sanitario tan bien considerado y un sistema sanitario pues tan bien valorado, no solamente por los propios ciudadanos, sino por todos los estudios que al respecto se hacen. Yo, desde mi ignorancia total sobre ese tema, sinceramente, doctor, le digo, no tengo ni idea, pero sí tengo el concepto, porque he ido a un hospital, porque inclusive he tenido una intervención quirúrgica hace pocos meses atrás, y yo veo ese movimiento. Es una ciudad. Es una ciudad de habitantes vestidos de blanco, ¿no? De ciudadanos vestidos de blanco. ¿Cómo se maneja todo eso? Complicadamente. Complicadamente porque dirigir un hospital es casi como dirigir una orquesta sinfónica. Bien. Porque los artistas son ellos, uno no es el artista. Uno lo único que tiene que hacer es ayudar a que ellos puedan desarrollar de una forma lo más eficientemente posible su trabajo y coordinar todo ello para que el paciente reciba la asistencia sanitaria más adecuada en razón a sus necesidades. Y esa es una de las discusiones que en este momento hay. Sí, los ciudadanos están recibiendo, yo digo que sí, la asistencia sanitaria adecuada,
si científicamente está aprobado todo lo que hacemos con los ciudadanos, e inclusive pues si a veces hacemos, diríamos que algo más de lo que necesitarían, y ahí hay un dilema muy importante, porque los servicios sanitarios obviamente no son inocuos, es decir, hoy día cualquier medicamento que uno se tome tiene un efecto adverso, cualquier intervención quirúrgica a la que sea sometido tiene una complicación. El estar varios días en un hospital tiene pues también un riesgo de poder contraer una infección interna, una infección nosocomial, y obviamente este es un dilema, pero fundamentalmente el mundo de los gestores sanitarios lo que pretendemos es que se ejerza una medicina y una enfermería lo más cercano o instalado en lo que es la evidencia científica, es decir, lo que está probado que realmente es eficaz, que se haga de la forma más eficiente, es decir, que no se utilicen para eso más que los recursos que sean absolutamente necesarios. Y hoy día pues también otros planteamientos de que algunas cosas de las que hacemos en los hospitales podrían hacerse en otros lugares que también consideramos terapéuticos, como pueden ser los hospitales de día o el propio domicilio del paciente. Yo creo que hoy día los domicilios de los ciudadanos, nosotros mis propios domicilios y la propia formación de los ciudadanos permite que algunas cosas se puedan hacer en casa. Los domicilios son un magnífico lugar terapéutico para muchas cosas. Y esa es una discusión. Bien. Usted dijo, tenemos un buen sistema sanitario. Magnífico. ¿Lo seguimos teniendo? Sí. Sí, tenemos un sistema sanitario. ¿El tema de los recortes que tanto se habla no ha hecho daño? ¿No lo ha deteriorado? Yo creo que no hay ningún estudio en este momento a nivel científico publicado que realmente pueda evidenciar que esto lo ha producido. Yo creo que la mayoría de los recortes han estado relacionados con el sueldo de los profesionales, y yo creo que los profesionales han asumido que aunque hayan tenido esta dificultad, sin ninguna duda están ejerciendo una medicina de alto nivel. Mire, el sistema sanitario tiene muchas posibilidades de mejorar, algunas son muy complicadas de poner en marcha, pero teóricamente las tiene. Sabemos que algunos ingresos no deberían de haberse producido, algunas asistencias en urgencias se podrían haber asistido en otro lugar, inclusive podría haber habido alguna alternativa terapéutica a algún planteamiento de los que hacemos en los hospitales. Estoy excluyendo obviamente las necesidades evidenciadas, claras, la patología oncológica, la asistencia a los infartos agudos de miocardio, todo lo que es la propia urgencia. No me estoy refiriendo a eso, me estoy refiriendo que a veces hacemos un mal uso de las urgencias de los hospitales. Inclusive hay personas que piensan que hacemos un uso abusivo. A mí me interesa muchísimo no lo que pensamos los profesionales sanitarios, sino lo que piensan los ciudadanos. En un sistema de financiación pública como el nuestro, que se financia con impuestos, el papel de los ciudadanos es fundamental, porque son los ciudadanos los que al fin y al cabo financian el sistema sanitario con su respeto. Además es un sistema muy solidario, porque los que están sanos financian a los que están enfermos y los jóvenes financian a los mayores. Y eso es una cosa muy importante. Este planteamiento no se tiene en todos los países, Solamente los países que tienen un sistema nacional de salud como nosotros y otros países europeos son los que realmente tienen el sistema tan solidario. Pero esa solidaridad tiene que también hay que dar pasos en ese sentido, y es que el ciudadano tiene que tener un papel más activo. Hasta ahora el ciudadano en los servicios sanitarios ha tenido un papel más pasivo. Todos los que tenemos ya una edad sabemos que se ha ido al médico, y en esto en términos científicos se llama en una situación de relación de agencia. Es decir, uno va, cuenta lo que le pasa, y el que hay allí con la bata, mi compañero, yo, otro, decide. Yo creo que esa decisión se tiene que hacer en los términos científicos, pero hay que darle al ciudadano la oportunidad de que él, en razón a su formación, no es lo mismo un colectivo que otro colectivo, hay personas más interesadas, hay personas más pasivas en ese sentido, se le tiene que ofrecer la posibilidad de que elija aquello que sea capaz de elegir. Hoy día, con la patología oncológica, yo creo que el ciudadano tiene que actuar, porque hemos convertido a los pacientes oncológicos, que morían prácticamente todos hasta hace poco tiempo, en pacientes crónicos.
tienen que vivir con su enfermedad. Mire usted, la salud es un bien individual. Eso está claro. Es decir, la salud no le pertenece nada más que al individuo que la tiene, porque la salud está formada en gran parte por la genética que uno hereda cuando nace, por los hábitos de vida que uno decide realizar a lo largo de su vida. Si tiene hábitos tóxicos, si no los tiene, si hace ejercicio, qué tipo de alimentación, qué tipo de trabajo, toda esta serie de cuestiones. Y una parte importante también son los servicios sanitarios. Pero todos los estudios que se han hecho, los servicios sanitarios no influyen más que el 30% de la salud de la población. El resto, el 70%, pertenece a lo que son los hábitos de vida, las condiciones en las que uno vive y a la genética que uno tiene. Y decisiones personales. Claro, por tanto, no se le puede establecer que el sistema sanitario sea el único responsable de la salud de la población. Es muy importante. Es muy importante. Porque genera fundamentalmente mucha seguridad y tranquilidad. Y cuando se dispone de un sistema sanitario como el nuestro, que es un sistema sanitario financiado públicamente, aunque no esté ya en bastantes casos gestionado públicamente, realmente esto genera una enorme satisfacción. Pero hay que dejar muy claro que salud y sanidad no es lo mismo. Bien. Salud y sanidad, la salud es una cuestión personal. Bien. Yo soy dueño de mi salud y ahora lo que pretendemos también es que los ciudadanos sean dueños de su enfermedad y que les ayudemos a que vivan con su enfermedad, a que sepan gestionarla, sepan qué es lo que tienen que hacer, qué complicaciones pueden tener, cómo pueden evitar esas complicaciones. Y el ciudadano hoy día, con todo el tema de la comunicación, de las redes sociales, de todo ello, ya tiene un papel muchísimo más activo. Hay que intentar que la información que le llegue al ciudadano sea una información veraz también. Eso es muy importante para que el ciudadano vaya formándose en eso. Hay que formar al ciudadano en la promoción de la salud y en la vivencia de la enfermedad. Mi padre sabía decir que las malas noticias van en coche de Fórmula 1 y las buenas noticias van en bicicleta, ¿no? Y yo escuché a varias gente que iba en bicicleta agradeciendo, inclusive en los diarios se puede leer el agradecimiento que todavía gente hace a su doctora, a la gente de los hospitales, agradeciendo la atención profesional y la mano extendida, la parte humana. Sí, claro. No nos olvidemos del humano, porque yo creo que cuando usted hablaba de aquello de estar en casa, el tratamiento pasa por los afectos también. Claro. La medicina no solo es ciencia. La medicina es ciencia, es trato, es humanidad, es confianza. Y cuando nosotros solicitamos la opinión de los ciudadanos sobre la calidad de los servicios sanitarios, a veces sobre los aspectos científicos tienen más dificultad para poder opinar, pero sobre los aspectos relacionados con el trato, con el tiempo dedicado, con la calidad de ese tiempo dedicado, con la parte hostelera, en el caso de que tengan que estar ingresados, me refiero a las habitaciones, el ruido, las camas, la limpieza, todo esto, sobre eso es que es fundamental, absolutamente fundamental, porque todos somos pacientes potenciales. Y yo sé cómo a mí me gustaría que me trataran cuando llegara a un hospital y eso es lo que tenemos que hacer. A mí muchas veces me dicen, ¿cómo trataríamos a los pacientes? Y digo, pues como a nosotros mismos, como a nosotros mismos. Hay que dedicarles tiempo, hay que dedicarles todo el tiempo que se pueda. A veces no se tiene todo el tiempo para poder dedicar, pero hay pacientes que... Y además hay que intentar tratarles individualmente. Cada uno somos uno y a veces clasificamos los pacientes en razón a las patologías, pero por encima de las patologías que tienen los pacientes están las personas, y hay personas pues, que necesitan más tiempo, hay personas que necesitan menos tiempo, pero yo creo que todo esto se resolvería y se tiene que estar resolviendo, y ya se ha resuelto en parte en todo este planteamiento que se llama el empoderamiento del paciente. Hacer el paciente una figura. ¿Qué se llama, perdón? Empoderamiento, es una traducción. Empoderamiento. Yo creo que es una traducción inglesa. Yo creo que me gusta más hablar a mí del paciente activo, del paciente comprometido, del paciente, y más que del paciente y del ciudadano. El ciudadano tiene que tener una visión sobre la salud y el paciente tiene que tener una visión sobre la enfermedad. Bien. Y esto es muy importante, que hablemos con claridad y con transparencia, sin meter miedos. Hay gente que no quiere saber nada de su enfermedad, es verdad, pero hay personas que sí que tienen interés en saber sobre su enfermedad, y a esas personas hay que conducirlas, hay que ayudarles, no hay que ocultarles nada, porque si no al final buscarán información
en lugares inadecuados. Y luego hay que crear también, mire usted, el que mejor informa sobre una enfermedad, además del profesional que da la visión, es un paciente que tiene esa misma enfermedad. Es decir, usted habló, perdón, y yo leí un artículo alguna vez que llevaba su nombre. Ay, no se lo podría asegurar porque a veces el disco duro que llevo adentro es afectado por algún virus, pero usted habló de el paciente experto. Sí, a mí me gusta ese término. Yo empecé a trabajar y a estudiar todo lo que había sobre ello, inclusive porque hay muchas cosas publicadas aquí. A veces se lee menos de lo que se debería. Yo creo que trasladarle al paciente un expertise de que él tiene que ser experto en eso, porque esa enfermedad, esa patología, que la puede tener él, o la puede tener su hijo, o la puede tener su padre, o puede que tenga más predisposición que otra persona o que otro colectivo a tenerla, hay que trasladarle al paciente con claridad, sin que eso signifique que el sistema sanitario o el profesional se desligue de su responsabilidad, pero hay que trasladarle el que se convierta en un experto. Mire, el paradigma de todo esto es la diabetes. La diabetes es una enfermedad muy frecuente. Hay millones de diabéticos en el mundo, millones, muchos millones de diabéticos en sus diferentes estadios. El control de la diabetes genera fundamentalmente unos beneficios extraordinarios para el propio ciudadano y para el sistema sanitario, porque se evitan muchas complicaciones que luego son muy costosas, además del quebranto personal y familiar, muy costosas desde el punto de vista sanitario. Si nosotros somos capaces, por eso son tan importantes las escuelas de pacientes. Escuelas de pacientes. Escuelas de pacientes. Me quedo con ese concepto. Sí. Trasladarle a esos colectivos y buscar los líderes, los que mejor puedan informar de ello, esto genera un impacto sobre la disminución de las complicaciones brutal. Por tanto, no es cuestión de meter en muchas patologías más dinero para controlar mejor las complicaciones, sino prevenirlas. Bien. Prevenirlas. Y esto está dentro de lo que es el concepto del paciente experto, que no es simplemente que sea un paciente en el sentido de que conozca su enfermedad porque él la tiene, sino que conozca esa enfermedad porque alguien la tiene en su entorno. Y además que se convierta en un comunicador, que tenga una actitud pedagógica, porque nadie explica mejor lo que va a pasar si lo ha pasado. Claro. Esto no lo estudié en un libro. Esa es la palabra experto. Esto no lo estudié en un libro, esto lo he vivido, o lo ha vivido una persona de mi familia, muy cercana a mi persona. Bien. Es fundamental que seamos capaces de cambiar ese concepto, que el paciente deje de ser alguien que recibe indicaciones, órdenes y tratamientos, y que no es lo mismo para todas las patologías. No puede haber un paciente experto en una puerta de urgencias. Entenderá que ahí va uno de una posición más pasiva. Sí. Pero en todo lo que está relacionado con las patologías crónicas, y hoy día el gran reto del sistema sanitario, de los sistemas sanitarios de los países del primer mundo, es la cronicidad de las patologías. Hoy día es muy difícil que una persona fallezca por una complicación de una patología concreta en su primer, diríamos, evento, sino que se resuelve, y en muchos casos la patología ya se mantiene, y lo que hay que hacer es formar al entorno de la persona que la tiene, de su entorno familiar, para que todos contribuyan a que las complicaciones, se viva esa patología de la mejor forma posible. Al final todos seremos enfermos, al final, mire, a pesar de los avances de la medicina, la tasa de mortalidad mundial sigue siendo del 100%. ¿Verdad? Por tanto, no pretendamos tener siempre ni la mentalidad, ni la tersura, ni la gracia, ni la salud que se tiene a los 18 años. Claro. Hay que vivir, y hay que vivir en cada momento con lo que vaya apareciendo. Y ya le digo que lo que va apareciendo en nuestra salud, quebrantándola, está muy relacionado, mucho más relacionado con nuestra genética y con nuestros hábitos culinarios, saludables o no saludables. Con nuestras decisiones personales. Efectivamente, que por ninguna otra cuestión. Luego la medicina ayuda.
ayuda, y ayuda mucho, es decir, ayuda desde los planteamientos preventivos, cuando uno se pone la vacuna de la gripe o cualquier otra actuación, o cuando uno se rompe una pierna, pues se le resuelve y eso. Pero lo que es el planteamiento de la cronicidad es un problema muy, muy importante en todo el entorno europeo. Doctor, la medicina ayuda, los profesionales de la medicina ayudan. Y quiero volver ahora a la gestión sanitaria. ¿La gestión sanitaria ayuda a la medicina? Sí. Porque de pronto hay imágenes, ¿no? Por ejemplo, pasillos con camas. Bueno, pero eso a veces es una relación de continente-contenido. Vamos a ver, el mundo sanitario, las organizaciones sanitarias son empresas públicas, financiadas públicamente, muchas de ellas dirigidas públicamente o con funcionarios públicos. Yo he dirigido empresas públicas fundamentalmente. Y hay otras que no, hay otras que están financiadas públicamente, pero tienen una estructura empresarial que las dirige. Ahora ahí hay bastante debate. Yo creo que lo que no se pueden gestionar son estas organizaciones con planteamientos y con herramientas de hace 20 o 30 años. No se puede hacer. Hoy día la no utilización, diríamos que sistemática, de los sistemas de información, el no tener una historia clínica electrónica, el no tener la capacidad para ver a un paciente en cualquiera de los lugares donde pueda tener una patología, en el lugar donde pueda ser atendido. Es decir, la separación entre primaria y especializada, a veces la poca relación que puede ocurrir, aunque en esta comunidad está muy bien organizado esta cuestión entre los centros de salud y los hospitales. Todo ello es fundamental. La buena gestión de la tecnología médica hoy día. Y luego hay un tema que es fundamental, el tema de los recursos humanos. Yo creo que uno de los elementos en los que falla el sistema sanitario público es en que no tiene herramientas de motivación a los profesionales. Y al final, pues creo que cuando no se premia al que mejor lo hace y al que más disposición tiene, lo que se está haciendo es un agravio muy importante, porque al fin y al cabo los ciudadanos lo que vienen a ver a los profesionales, claro. Y son los profesionales los que tienen que tener esa llama de hacer las cosas bien. Ahora, no deja de ser una organización, a veces con unos presupuestos brutales. Yo he dirigido organizaciones con más de 6.000 trabajadores. Entenderá que eso no se puede gestionar en un régimen de cooperativa, entenderá. Tiene que haber unas normas, tiene que haber un funcionamiento, hay muchos engranajes dentro de lo que... Cuando un paciente va al quirófano y lo intervienen, detrás de todo eso hay una organización que está gestionada en cuándo se va a operar, la coordinación entre los cirujanos y los anestesistas y las enfermerías, tienen que estar todos los dispositivos adecuados, tienen que estar bien esterilizados, el quirófano tiene que estar programado para esa fecha, para ese momento, a más de cuestiones puramente técnicas. Por tanto, todo eso, los hospitales son organizaciones muy complejas, probablemente una de las organizaciones más complejas del mundo occidental en este momento es un hospital. Por tanto, nadie creo que se atrevería a pensar que se puede gestionar con el sentido común. En el mundo financiero en el que vivimos, porque parecería que acá todo lo que importa son las finanzas, ¿sí? No vamos a rescatar a la gente, vamos a rescatar a los bancos, por ejemplo. Y en esta empresa, que son los hospitales, donde está la salud, ¿alguna vez se llega al momento de decir, esto es una empresa y acá tienen que cerrar los números, tienen que cuadrar los números, aunque del otro lado lo que tengo son vidas humanas? Esa no es la discusión. ¿No es la discusión? No. Porque este tema se plantea. Sí, bueno. Yo le traslado a usted pregunta de la calle. Sí. No, yo creo que esa no es la discusión de los hospitales. La discusión de los hospitales es, por una parte, el desarrollo tecnológico, que a veces es muy caro, y por otra parte es la financiación de los servicios sanitarios. Bien. Y por tanto hay que buscar un punto de encuentro entre las dos cuestiones. Pero nadie tiene discusión, y yo le digo que yo llevo más de 38 años de médico. En consecuencia, creo que ya he vivido suficiente este mundo de los hospitales y de los centros de salud como para decirle que esa no es la discusión. La discusión está en ver si una tecnología se puede ser más eficiente, si una tecnología puede haber otra que mejore los resultados en salud.
y ver cómo esa tecnología se puede incorporar con los presupuestos. Mire usted, el sistema sanitario ha crecido de espaldas a la financiación, y esto hay que decirlo. ¿No ha perdido sensibilidad? Sí. Digo, sensibilidad humana. Usted, aquí, el sistema sanitario, creo que la cifra que se baraja es que tenía un déficit de 15.000 millones de euros. Como entenderá, eso es una situación, es un sistema que financiamos nosotros públicamente, porque al fin y al cabo lo financian terceros, no, es que lo financiamos usted, yo y muchos ciudadanos, pues todos los que tenemos la oportunidad de trabajar lo estamos financiando. Realmente tiene que haber un equilibrio, que sea al ciudadano todo lo que le haga falta. Sí. Es prioridad. Pero solo lo que le haga falta. Bien. Y donde haya que hacérselo. Mire, si yo tengo una hernia inguinal, que no la tengo, la tuviera, puedo hacer un ejemplo, y tuviera que ir a un hospital a intervenirme, y me intervinieran magníficamente con un cirujano, porque hoy tenemos una cosa en España extraordinaria, que es el sistema MIR, el sistema de médicos residentes, sí, que es un ejemplo, diríamos que paradigmático en el resto de Europa. Nosotros tenemos regulada la formación de nuestros profesionales. Pero yo, en vez de ser intervenido quirúrgicamente y estar en casa a las 24 horas, pudiendo ser atendido en casa por un equipo de atención domiciliaria, porque yo no necesito gran cosa, además tengo un nivel suficiente como para ver si hay una complicación, volver al hospital, versus el paciente que está 7 días o 5 días en un hospital, usted entenderá que la calidad del servicio es la misma, pero sin embargo el coste a lo mejor es 5 veces más. Ahí es donde está la cuestión. Bien. Mire, cuando yo empecé a hacer gestión sanitaria, los pacientes que se operaban de unas cataratas, que es una patología muy frecuente, propio de, pues, más ahora por todo el tema de lo que significa la ancianidad y el envejecimiento de la población. Las cataratas los ciudadanos que iban a operar se operaban, se ingresaban todos y estaban 2, 3, 4 días. Hoy día el 95% de las cataratas se hacen ambulatorias. Fíjate la cantidad de progreso que podemos poner en la lente que le ponemos a los pacientes versus el ahorro que significa que ese paciente no esté. Hace poquito inclusive estuvo el congreso de SECOIR, sí, de oftalmología, que hablaban ya de las lentes trifocales, ¿no? Claro, ya sabe que la oftalmología en España es una especialidad extraordinaria y viene gente de todo el mundo a que la atendan. Bueno, hay magníficos oftalmólogos en esta ciudad, hay magníficos oftalmólogos y en el resto del país. La medicina, en línea general en España, le diría que es técnicamente una de las mejores del mundo. Mire, uno de los oftalmólogos más importantes de Argentina es alumno del doctor Alió. Claro, yo lo conozco mucho al doctor Alió. Y él me conoce. Es alumno del doctor Alió. No quiero que se me acabe el programa, que se acabe esta conversación con usted, doctor, sin hablar de algo que es el Congreso Nacional de Hospitales y Gestión Sanitaria. Sí. Acá tengo, no sé si la cámara lo puede coger. Acá tengo, donde nos brinda toda la información. Sí. En pocas palabras, pues, esto va a ser algo muy importante. Sí, va a ser muy importante, va a ser en marzo del año próximo y es la primera vez que se va a hacer en Alicante y Elche. Entre las dos ciudades organizaremos el Congreso. Es el evento de gestión sanitaria más importante de nuestro país. Se hace cada 2 años, lo organizan 2 sociedades, la Sociedad Española de Directivos de la Salud, de la que yo soy secretario general, y la Asociación Española de Directivos de Enfermería. Es un foro importantísimo que lleva consigo también una feria de la salud y habrá aproximadamente entre 1.500 y 1.800 directivos durante 4 días en la ciudad de Alicante y Elche, y ahí se debatirán, se hace cada 2 años, este es el número 19, llevamos pues ya casi 40 años haciéndolo, con prácticamente todo el tiempo que llevamos en el mundo de la gestión sanitaria, porque aunque había gestión sanitaria antes de los años 70, pero bueno, el gran desarrollo se ha llevado a cabo a lo largo de estos años. Va a ser un evento muy importante y este año, este año próximo, una de las discusiones que se están teniendo es justamente de lo que usted me ha preguntado, los ciudadanos. Es decir,
Y por eso el lema del Congreso son los ciudadanos y los servicios sanitarios, porque queremos poner en valor esa aportación que los ciudadanos pueden generar a la eficiencia de los sistemas sanitarios. ¿Ese va a ser el lema? El lema, ya lo es el lema. Ya ha habido, la semana pasada van a haber unas sesiones precongresuales, y una de ellas se trató de una mesa en la que se discutió sobre el papel de las escuelas de pacientes y las iniciativas que todas las comunidades, la nuestra también, a través de la Consellería de Sanidad, pues están desarrollando, porque esto es fundamental. Si el paciente participa en el sistema sanitario, será mejor para todos. Es que forma parte del sistema sanitario. Es que es parte del sistema sanitario. Forma parte. Hablar del sistema sanitario y los pacientes a veces resulta un poco paradójico. Es verdad que en muchos casos y en algunas circunstancias la aportación del propio paciente puede ser minúscula, pero aún así yo creo que el paciente tiene. Por ello, todo lo que significa asociaciones de pacientes y sobre todo el lema de formar a los pacientes. Yo, si tengo una enfermedad, quiero saber de esa enfermedad, porque voy a vivir con ella, es mi compañera. Mi compañera de viaje. Sí. Doctor, me quedo sin tiempo, pero no quiero cerrar este exquisito diálogo con usted sin agradecerle el libro que nos ha traído de obsequio, que lo vamos a tener acá en la biblioteca del canal, El ciudadano y la salud, el paciente activo ante su salud, por Mariano Guerrero Fernández. Muchísimas gracias a ustedes. Doctor, si sirve para algo, para eso está. Seguro que sí. Ha sido un placer. Muy amable. Estuvimos dialogando con el doctor Mariano Guerrero. Estuvo acá tomando un café con nosotros en 12TV. Es muy importante el ciudadano y la salud. Lo dijo aquí y lo dice en su libro. El ciudadano, el paciente, forma parte del sistema sanitario. Gracias por estar con nosotros. Lo esperamos siempre aquí en 12TV para tomar un café. Gracias.